Buen día, buen día. Buen día Sonia, buen día Norberto. Hola, Muy bien, gracias. buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. A ver, tengo para compartir. Vamos a empezar a hablar de varias de las cosas que tratamos acá en el programa y vamos a compartir pantalla. Esto es solo una imagen, así que un poco si ustedes quieren tomar nota de los temas, si no, igual subimos la imagen, porque es lo principal que vamos a ir tratando a lo largo del año y cómo ustedes pueden encararlo o hacerse una propuesta personal para trabajar sobre sus, digamos, sobre lo que tienen que hacerse cargo, que es cumplir el tratamiento y la propia enfermedad. Bueno, acá dice unas cositas que es para todos los pacientes de cualquier enfermedad reumatológica. Nosotros tenemos mayor cantidad de pacientes con fibromialgia, pero también, o sea, en la parte de internación o de consultorio están todas las demás enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis, el Sjögren, la esclerodermia, es decir, todas. Por Disculpe, eso, Doc, disculpe, habla, ¿se podrá ampliar la letra? Si se puede. es que no, después en todo caso lo mando. Después acá está más separado. Bueno, y lo que hacemos es hablar de la sintomatología, que es compartida en la mayoría de las enfermedades reumatológicas. Y el programa está hecho para aprender sobre estos síntomas y el tratamiento, aprender medidas de cómo controlar el estrés que produce la enfermedad crónica y su tratamiento, cómo controlar el dolor, cómo manejar el insomnio y desarrollar un poco de habilidades sociales que a veces de tantos años de enfermedad crónica uno se va aislando del medio y eso constituye otra parte del círculo vicioso. Bueno, entramos al primer punto y vamos a charlar un poquito de esto. Dice, aceptar que uno tiene una enfermedad prolongada. Es muy difícil. O sea, en general las personas tenemos un guión de vida que pretendemos seguir. Esto lo elaboramos, permiso, que es una hija. Danchi, estoy en una charla. Entonces, uno tiene su guión de vida, cómo va a ser su vida, se imagina, y esto está bien por un lado, pero hay que aprender desde joven y enseñar a los jóvenes que una cosa es tener un proyecto, eso está muy bueno y así debe ser, pero que uno debe tener eso que en el hablar popular se dice tener cintura, porque la vida nos va cambiando el proyecto por distintos motivos. Ahora tenemos el ejemplo de la pandemia y nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Pero también en la vida personal hay diferentes situaciones que nos obligan a un cambio así de manera repentina y que no está programado y tenemos que poder digamos, hacer el duelo de lo que queríamos hacer en este momento y adaptarnos a la situación que nos toca lo más rápidamente posible, porque cuanto más tardemos, el conflicto va a ir creciendo, la situación de problema va a ir creciendo y me va a restar energía para poder adaptarme a lo nuevo que me toca. Sé que hay gente que dice, pero eso no es fácil. No, no es fácil para nadie. Pero como tampoco es posible, digamos, hacer todo como uno quiere, bueno, uno tendrá que ver cuánto tiempo acostumbra uno a tomarse para hacer el duelo de que yo quería que fuera así y no es, y ver si esto le es útil o no, porque uno gasta mucha energía
en pelearse con la realidad. Y a veces la enfermedad es una realidad que no esperábamos, que nos enfrenta con cambiar este guión de vida de una manera inexorable y que no nos va a dar tregua hasta que les demos la importancia necesaria. Entonces, yo puedo enojarme y es válido. Está bien que me enoje porque hay un cambio, porque no lo esperaba, pero también hay un tiempo natural o útil en el cual debo expresar mi enojo, debo decir que esto no era lo que yo esperaba para mí, o sea, dar lugar a mis emociones, pero no puedo quedarme en esto demasiado tiempo porque la vida sigue y me implica estar perdiéndome la oportunidad de optimizar mi energía. Optimizar quiere decir sacar el mejor provecho a la poca energía que tengo a raíz de la enfermedad, por ejemplo, para tratar de vivir con lo que me pasa lo mejor posible. Entonces, hay un tiempo para hacer este proceso. Se considera de 1 a 2 años como la mayoría de los duelos. Cuando hay una pérdida de un familiar, uno tarda en adecuarse a este dolor y a esta pérdida. Pero en algún momento la fuerza de la vida es mayor y comienza a poner de nuevo su energía en su propia vida para seguir adelante. Lo mismo pasa con los duelos como la pérdida de un trabajo, como la pérdida de una situación social, como la pérdida de la salud. Lleva un tiempo X y después hay que ver cómo uno junta la energía que le queda para seguir adelante. Esto es el motivo de estas charlas y de estas actividades que ofrece el Servicio de Reumatología para ayudar a los pacientes en este proceso y en cómo seguir adelante. Así que si ustedes estuvieron o están enojados por lo que les pasa, sepan que entendemos y que es normal. Ahora, esperamos que no se queden estancados en esa situación porque la respuesta al tratamiento en una situación de enojo, de frustración, es menor. O sea, si le damos un paracetamol, vamos a hacerlo más livianito, a una persona que, digamos, le puede poner buena expectativa a su situación, va a tener un resultado mejor que al que está enojado, al que está fastidiado con lo que le pasa, al que no confía en nada de ninguna posibilidad de esperanza. Y se considera en algunos estudios que se hicieron que esos sentimientos negativos, que dijimos que son naturales y lógicos, le restan hasta un 40% de efectividad al tratamiento medicamentoso. Por eso es que nosotros nos dedicamos a esto tratando de enseñárselo al paciente para que lo tenga en cuenta y vaya viendo cómo se adecúa y cómo hace para estar lo mejor posible. El segundo tema es fijar metas claras y realistas. Muchas veces los médicos tenemos la sensación de que el paciente se sienta enfrente nuestro en el consultorio como el que lleva un auto al taller y pide que le arreglen el chasis, ¿no? A ver que cuanto antes que me diga lo que tengo que hacer y cómo hacer, y el médico es mal médico si no lo hace rápidamente para que yo pueda volver a mi vida normal. Bueno, esa es una meta poco realista, porque la enfermedad es un lenguaje. Nosotros los médicos tenemos que tratar de mejorar los síntomas y mejorar los signos que la enfermedad presenta, pero el paciente deberá colaborar con el proceso de sanación, que es entender qué situaciones y qué modos de vida
no colaboran con que él esté mejor o que han colaborado y mucho a que llegue a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay manera de seguir echando leña al fuego y tomar una pastillita para que no se encienda. Entonces, las metas claras y realistas incluyen tener en cuenta que estos signos y síntomas los voy a tener que tener presentes para realizar mis proyectos a futuro. Y en esto es lo que vamos a aprender en un momento de las charlas, a que debemos tener planes, lo que llamamos plan A, plan B, plan C, que es planes para como si nada me pasara, porque estoy bien hoy, entonces puedo proponerme ir a hacer un trámite. Planes para cuando no estoy muy bien y que entonces, bueno, voy a hacer nada más que las cositas de alrededor en el barrio. Y planes para cuando no me siento bien, que puede ser estando en mi casa, coser, leer, escuchar música. O sea, tener distintas expectativas según el estado en que me sienta. Eso vamos también a ir viéndolo. Tomar la medicación regularmente. La verdad que es un tema difícil para el paciente aceptar que tiene que incorporar la medicación a su vida por distintos motivos. Primero, porque quiebra la omnipotencia. O sea, yo me voy a arreglar sin nada. ¿Por qué? No me gusta tomar medicación. Esto lo escuchamos todos los días. Los pacientes negocian para tomar menos medicación y eso que cuando se los indicamos todavía no saben los precios de la medicación, porque sí, cuando después lo saben uno entiende que quieran tomar menos porque es terrible, ¿no? Pero mientras los síntomas están activos, la medicación a veces es necesaria y a veces es imprescindible. La situación, digamos, conflictiva es, por ejemplo, cuando el paciente por su cuenta empieza a tomar menos medicación porque total me siento bien. Resulta que se siente bien porque está tomando la medicación. Y si la va disminuyendo o la deja de tomar, reaparecen los síntomas. El médico la verdad que no nos dan acciones por los laboratorios, por la medicación. Pero el médico también quiere disminuir la medicación, pero hay determinados ítems a tener en cuenta para poder hacerlo. Y digamos, nosotros tenemos lo que se llaman algoritmos, que es lo que nos dice en cada tipo de enfermedad cuánto se debe mantener la medicación y cómo se debe ir bajando lentamente para que no reaparezcan los síntomas. Entonces, esto es importante de tener en cuenta, ¿no? O sea, que el tratamiento se debe manejar en forma conjunta, es verdad, del paciente con el médico, que sería ideal que las consultas puedan durar el tiempo suficiente como para que uno lo pueda charlar, pero yo les comparto que en muchos casos yo les hablo a mis pacientes, les explico, pareciera que entienden y después igual hacen lo que quieren. Están en su derecho, pero no, digamos, no es colaborar con su propio tratamiento. Entonces, en la medida de lo posible, si les dicen, véngame a ver en 2 o 3 meses o tómelo de determinada manera, es, digamos, de buena práctica que el paciente cumpla. Hay que tomar la medicación como se les indica. Por ejemplo, vamos a suponer el ivandronato, que para la osteoporosis, para la fijación del calcio en los huesos. Entonces se le dice al paciente, mire, tómelo ni bien se levanta, aún aquellos que toman la T4, que lo tomen antes de la T4, tómenlo sentado,
tómelo con un vaso entero de agua y no vuelva a acostarse después de tomarlo. Son todas indicaciones muy importantes para que ese hidrogenonato haga el menor daño posible al aparato digestivo. Entonces, incluso esto viene en el prospecto de la medicación. Hay que tenerlo en cuenta y tratar de hacerlo tal como se indica para que tenga el mejor resultado con los menores efectos secundarios posibles. La otra cosa es la medicación, si se les indica después de comer, el sentido es que el estómago no esté vacío para que cause menos daño, y todos los detalles que se les da de indicación para tomar la medicación, tenerlos en cuenta lo más precisamente posible. La otra cosa que vamos a ir aprendiendo: planear una rutina diaria regular, uniforme y predecible. Parece muy sencillo, pero por experiencia propia, personal y por experiencia con los pacientes, la gente no suele considerar tiempos de descanso en su programa o en su agenda del día. Y tampoco suele considerar los tiempos de traslado. Entonces, a veces la agenda es tan exigente que no se puede cumplir, y ese es un modo de juntar frustración. Nadie está obligado a, digamos, bueno, en algunos casos, la verdad que sí, la gente tiene vidas muy agitadas, muy aceleradas, pero en la medida de lo posible, por lo menos a partir de un diagnóstico, el paciente tiene que bajar un cambio, como se dice, tiene que hacer agendas del día más livianas, con menos compromiso y con más tiempo entre un compromiso y otro, sobre todo para evitar la agitación, el estrés que produce tensión, que va a aumentar la percepción del dolor. Entonces, lo ideal es que cada 2 horas haga una propuesta. Que programarse para hacer las cosas de la casa sea una propuesta considerada semanalmente y no limpiar sobre limpio todos los días y terminar al mediodía destrozados. Entonces, de este planeamiento va a depender de que este planeamiento sea real en base a mi disponibilidad biológica, va a ser que yo me sienta cómodo y satisfecho con lo que pude hacer o no. Porque si yo me pongo 3 o 4 cosas en 2 horas, seguramente no las voy a poder cumplir como esperaba o voy a quedar muy cansado. Sobre todo en estos momentos en que hay que considerar llevar y traer los chicos en distintos horarios, acompañarlos con el estudio de manera virtual, trabajar en la casa. Es todo muy, muy complicado por lo que es nuevo respecto a lo que estábamos habituados de hacer. Todo cambio implica estrés. Entonces, en estos casos, conviene sentarse a pensar cuál es el mejor modo de hacer las cosas. Y también ver qué importancia real tiene, ¿no?, cada una de las cosas. En épocas de mi madre, las casas se hacían a fondo como si viniera la reina de Inglaterra, decía ella, de visita a la tarde. Entonces, era una... Y yo hoy día, bueno, suponemos que en algún lado me puede estar escuchando, quédate tranquila, mamá, está todo limpio, pero ya no limpio todos los días como me enseñaron a fondo y no pasa nada. O sea, tampoco se vive en una situación de falta de higiene, pero hacer las cosas que uno puede del modo que uno puede y ser un buen patrón.
O sea, yo soy en este momento una buena jefa, una buena patrona para mí misma, porque no me pongo en exigencias que me puedan hacer mal. Esto es importante que lo tengan en cuenta y lo vamos a ir desarrollando. Hacer de su hogar un lugar silencioso, quieto, relajado. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el estado de enfermedad crónica, los estímulos en algún momento suelen ser agotadores, tanto visuales como auditivos, como de movimiento, cuando son muchas personas y todo transcurre de manera agitada. Y la persona que tiene ya parte de su energía comprometida por la enfermedad necesita tranquilidad, necesita estar en paz y hacer las cosas tranquilo, en un ámbito relajado. Entonces, esto también hay que crearlo de a poco para sentirse cómodo. Otro de los temas importantes es identificar los motivos de estrés. Yo siempre bromo, y los que me conocen saben que digo, bueno, si viene la suegra, a ver cómo uno se arregla para que sea corta la visita, ¿no? Depende, ¿no? Yo creo que mi nuera está contentísima de que yo llegue a su casa. Más allá de mi apreciación personal, es que yo le digo a ella que deje todo, que yo la voy a atender, porque tener un niño chico es a veces agotador. Entonces, identificar aquello que me estresa y tratar de cambiarlo. Ya vamos a ir viendo cómo hacerlo, pero tenemos que saber que no puedo cambiar mi modo de vida de un día para el otro en forma total. Tengo que proponerme pocas cosas, por ejemplo, mantener un orden en la casa, o sea, llegar, poner la llave, dejar la cartera en un solo lugar, tener los barbijos en la puerta para estar disponibles para salir y no andar desesperado corriendo buscando todo, porque eso suma estrés y tengo menos energía, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que me estresa y tratar de modificarlo. En el caso personal mío, cuando entraba al hospital a las 8 de la mañana, me levantaba a las 6, porque no me gusta andar corriendo, porque me gusta desayunar tranquila, porque me gusta viajar cómoda. Y yo sabía, iba en subte al hospital, que a las 8 el subte era como una plaga de langostas, como se llenaba, pero tomarlo 8 menos 10 o 8 menos cuarto era ir sentado y tranquila. Entonces, uno debe considerar esas cosas, son parte de la vida. Muchos pacientes me dicen, pero tantas cosas, tanto detalle, y sí, esa es mi vida, es ahí donde yo tengo que poner mis intereses y mi capacidad para hacérmela lo mejor posible. Entonces, considerar todos esos detalles e identificar qué es lo que no me gusta o me hace mal. Entre las cosas más frecuentes es el andar corriendo, andar apurado. Entonces ustedes, cada uno de ustedes, tiene que identificar qué es lo que le puede hacer mal. Después, comer una dieta equilibrada. Vamos a invitar a alguien que nos hable durante el año de qué sería una dieta equilibrada con baja posibilidad de ocasionar inflamación para una persona con una enfermedad crónica. Así que este tema lo dejamos para esa ocasión. Descansar lo suficiente. Y acá lo tenemos que tener en cuenta, es 8 horas a la noche, descanso. Ojo que no estoy diciendo dormir, porque dormir es diferente lo que cada persona está habituado o necesita, pero en general sabemos que mínimo tenemos que tratar de dormir 6 horas, pero descansar 8 a la noche. Y descansar no es mirar tele hasta que me quedo dormido, porque además la gente suele elegir cosas en la televisión que no son precisamente para descansar. Así que, bueno, considerar esto y considerar los 10 minutos de descanso cada 2 horas,
que ya iremos explicando para qué es, que son fundamentales para poder llegar al final del día con menos dolor y menos tensión. Hacer los ejercicios que nos indican en forma regular, nosotros consideramos esto tan importante que tenemos tanto a Sonia como a Norberto para hacer aquí los ejercicios y que ellos van proporcionándoles videos con lo que sería más conveniente que hagan. En este punto quiero hacer una salvedad que tenemos el gusto en este momento de el consultor del servicio, ex jefe del servicio, el doctor Nasbetter, ha invitado a Sonia a, digamos, participar de la publicación que vamos a hacer ahora sobre artrosis a través de los ejercicios y del Tai Chi, Chi Kung. Y en el libro de medicina se va a publicar una, de medicina occidental, digamos, se va a publicar una parte sobre Tai Chi, Chi Kung y yoga en reconocimiento a los 16 años que Sonia viene brindando este servicio constantemente a los pacientes. También mencionamos a Norberto, que está colaborando en los últimos años, y nos parece, digamos, algo muy merecido. Y además Sonia ha conseguido, después de todos estos años, cosa que a lo mejor en otros hospitales o en PAMI es más fácil, pero el hospital de clínicas es el hospital universitario, o sea, el hospital de la Universidad de Buenos Aires, y Sonia ha recibido un nombramiento como visitante, lo cual también es muy merecido. Quiero aclararle a todos los pacientes que todo esto pasa por los honores, pero no pasa por el bolsillo. O sea, no significa que los profesores tengan algún reconocimiento económico de parte de la universidad o de parte del hospital. Por eso es tan importante lo que ustedes puedan colaborar con ellos para sostener. Yo creo que esto también hay que agradecerlo. Los pacientes han sostenido esta actividad a través de su colaboración para que ellos puedan brindarnos su tiempo a lo largo de todos estos años, y bueno, vemos que hemos evolucionado. Sin revolucionar, evolucionamos y tenemos otra situación. Y me alegro mucho de que esto sea así. Así que gracias Sonia y gracias Norberto. Bueno, hacer el descanso ya lo dijimos. Los ejercicios que le indicaron, y eso también lo dijimos. Identificar las señales tempranas de una recaída. Esto es importante. Cada persona debe desarrollar el autoconocimiento respecto de su enfermedad para saber cuándo le está por pasar algo. En el caso de las personas que tienen, por ejemplo, migrañas, aprenden a que cuando tienen ciertos zumbidos o cuando se les nubla la vista o ven destellos, o tienen bostezos, es muy probable que empiecen con la migraña. Bueno, ese paciente puede en ese momento tomar medidas para impedir que se desencadene una crisis. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Lo más común que nos dicen es: ay, me sentía tan bien que hice todo lo que hacía falta en mi casa, y al día siguiente consultan porque no dan más. Entonces, tal vez acá vamos a ir aprendiendo. La enfermedad lo que nos está diciendo es: tengo que aprender a regularme, tengo que aprender a controlarme, tengo que aprender a no exagerar. Hay una digamos, relación muy importante entre lo bueno y lo medido. Aquello que es bueno, como poder hacer lo que quiero, si no es medido, termina por hacerme daño. Y esto lo vamos a ir viendo durante el año. Si los sentimientos o temores del paciente sobrepasan la realidad, o sea, lo que sentimos la mayoría de las personas,
es necesario que el paciente pida ayuda a alguien de confianza, a un terapeuta, a su médico si dispone de tiempo, para poder enfrentarlo, porque esto es un desgaste que no es redituable para él. Sabemos que algunas personas no pueden manejar su ansiedad fácilmente, pero se trata de un aprendizaje, aprender a manejar la ansiedad, y es muy útil porque la ansiedad es muy pervasiva para el organismo, así que hay que tenerlo en cuenta. Aceptar, acá dice contratiempos esporádicos. Muchas veces hacemos todo lo que se nos indica y pese a eso nos va mal o hay una activación de la enfermedad. Bueno, se trata de, o sea, la vida no es que porque me porto bien está todo bárbaro. A veces me porto muy bien y viene una pandemia. Entonces, las consecuencias no son solo por mis actos, sino porque vivimos en un contexto que a veces puede desequilibrar las cosas. Aceptar que las enfermedades fluctúan por periodos de actividad y de inactividad y que, bueno, tendré que ir viendo cómo lo llevo. Identificar los puntos fuertes y limitaciones. También esto es parte de lo que estamos viendo, de aprender a manejarse con lo que hay. Epícteto, hace 2000 años, 2400 por ahí, fue el primero que dijo: la realidad es la única verdad. Y esto es una gran comprensión, ¿no?, de la vida. Tenemos que saber de qué, o sea, por ejemplo, yo me ofrezco para dar charlas, todo lo que quieran, no me ofrezco para cantar, porque no es mi fuerte. Yo creo que canto bárbaro, me escucho lindo, pero parece que no es así. Entonces, en base a todo lo que me dicen los demás, bueno, creo que mi futuro no va por el canto, ¿no? Eso es un aprender sobre uno mismo y ver de lo que puedo disponer. ¿Cuál es mi limitación y cuál es mi fuerte? Después de una recaída, si hay una recaída por la enfermedad que cada uno de nosotros puede tener, hay que regresar lenta y gradualmente a lo que hemos visto hasta acá y a las actividades habituales, pero probando, esto puedo, esto no puedo, esto me trae consecuencias o no, y esto me va a ayudar a manejarme mejor. También establecer una relación de confianza con todos los que participan en el tratamiento. Esto es lo que nosotros tratamos de desarrollar a través del grupo y a través de Tai Chi y a través de reflexología, que nos ayuda la señora Nora López y también la gente del piso 11 con Mavi Dávila. Tratar de que sea una situación agradable ir a cumplir el tratamiento o ir a acercarme a los espacios de apoyo para los pacientes, porque eso me va a hacer bien. También hacer una lista, que esto lo vamos a ir haciendo en el año, de las formas específicas de combatir el estrés, las estrategias de afrontamiento y cómo estimular y aumentar la confianza. Todo esto es como el desarrollo del programa del año. Y lo que yo les sugiero es que vayan llevando como una especie de cuadernillo que se hagan ustedes mismas, y esto da muy buen resultado. Las pacientes que llevan muchos años en contacto con nosotros saben que pueden volver al grupo cuando precisan, pero también saben que con estas cosas que ellas mismas han anotado pueden guiarse en los momentos que lo precisan. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Esto es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Esperemos que les sea de utilidad. Y ahora vamos a continuar con las prácticas de Tai Chi. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer específico de esto que hablamos hoy? Y si no, pasamos directamente a las charlas a la actividad de Sonia. Muchas gracias, doctora, muy claro. Bueno, muy bien. Entonces, Sonia,